Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Tomamos hoy, en la fiesta de San Felipe Neri, la celebramos en Colombia. Hace 2 días se había celebrado en la Iglesia Universal, un santo alegre, amable, un santo muy grande de la Iglesia. Pues la Iglesia hoy nos invita para que se proclame el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Primer momento, lectura del texto. Entró Jesús en Jerusalén en el templo y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Al día siguiente, saliendo ellos de Betania, sintió hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Acercándose a ella no encontró más que hojas, es que no era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oían esto. Llegan a Jerusalén y entrando en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y a los que compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo. Y les enseñaba diciéndoles: no está escrito mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero ustedes la tienen hecha una cueva de bandidos. Se enteraron de esto los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podrían matarle, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba asombrada de su doctrina, y al atardecer salía fuera de la ciudad. Al pasar muy de mañana, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, todo cuanto pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, perdonen si tiene algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Volvamos hoy, como siempre, a la sintonía del Espíritu. Le pedimos a Él que nos dé el entendimiento, la inteligencia para comprender este texto y seguir día a día, como el alimento que se nos da todos los días. Y es necesario para ir con fuerzas, para enfrentar la vida, pues la palabra viene hoy para alimentar el Espíritu y todo nuestro ser, y comprender la vida con el Dios que va a nuestro lado, si lo hemos invitado, si le abrimos el corazón. Y el meditar la palabra, el proclamarla, meditarla, orarla y llevarla a la vida es abrirle las puertas del corazón a Dios. Y es decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? La palabra nos ayuda a comprender la voluntad de Dios. Por eso, en este primer momento volvamos a mirar el texto. Una segunda mirada, lectura, proclamada, tercera. ¿Qué detalles de qué está hablando Jesús? Marcos, ¿dónde sitúa Jesús? ¿A dónde ha llegado? ¿Qué entra? ¿Dónde vuelve después al otro día? ¿Qué pasa con un árbol que se encuentra? ¿Qué le pide Jesús y cuáles son las características de este árbol? Y entonces, ¿cuál es la reacción de Jesús y la ordenanza con este árbol que había allí? También miremos cómo entra en el templo. ¿Qué pasa en el templo? ¿Quiénes están allí? ¿Cuál es la actitud de Jesús? ¿Qué es lo que dice Él? Y después, al otro día, ¿qué pasa con aquella planta? Y Jesús, a partir de ese signo que le enseña a Pedro, que está constatando una realidad ahí de lo que pasó con aquella planta, y a cómo lo lleva a la fe, y en la fe al perdón. Miremos todo este contenido que es profundo, está lleno hoy de unos signos grandes y maravillosos para todas las generaciones. Ocurrió en este tiempo de Jesús, pero es una invitación para nosotros hoy. Segundo momento, meditación. Marcos nos lleva como en un camino hacia Jerusalén. Hoy llega a Jerusalén. Ayer subía de Jericó a Jerusalén y curaba los ciegos de nacimiento. El ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, que Mateo nos dice que son 2 ciegos y ya hemos profundizado. Llegó a Jerusalén y entonces la primera expresión hoy es: entra en Jerusalén en el templo, y la primera mirada es observar todo muy bien. Esto es lo que nos dice Marcos: observa y mira y lee corazones, porque es que Jesús no mira por mirar.
nosotros a veces miramos y estamos como pensando en otras cosas. Jesús mira y observa a profundidad con su corazón de Dios y Señor, lee corazones y conoce la verdad de lo que pasa en cada instante. Este es Jesús. Llega al gran templo a donde peregrinaban los judíos y está mirándolo todo. Y allí entonces, después sale con los 12 para Betania, que está cerca de Jerusalén, el lugar de la casa de Lázaro, casa amiga para Jesús, donde podía llegar con todos los suyos. Al otro día salen y Jesús se encuentra con una higuera. Dice que sintió hambre, encontró una higuera con hojas, esa es la expresión, una higuera con hojas, pero no tenía frutos. Y Marcos dice aquí, es que no es tiempo de frutos, no es tiempo de higos. Pero esto va a ser un signo más de que Jesús le hubiera dado rabia con una higuera. Pues perdóname la expresión, no. Aquí hay un signo. Dios, Jesús, en este caso Dios verdadero, hombre verdadero, no hace nada porque sí. A partir de esto va a sacar una gran enseñanza, que va remitida al pueblo de Israel, y entre ellos los principales, los cuales habían sido como la viña, comparando con otros pasajes, la cual Dios la había cultivado, le había dado todo para que diera los mejores frutos. Nos volvemos al capítulo 5 de Isaías que hemos hablado. Un amigo tenía una viña, la plantó, organizó todo, y esa viña solo dio uvas amargas, agrazones. Se le dio todo para que diera la mejor cosecha y no la dio. Pues aquí, esta comparación también de esta higuera, que solo tiene hojas y no frutos, es un pueblo de Israel que se le ha dado todo para que dé los mejores frutos, pero que solo ha dado odios, rencores, abuso de los huérfanos, de las viudas, injusticias, y por si fuera poco, rechazo al Hijo de Dios. Y el templo, que es seguida a esta imagen de esta fuerte expresión de Jesús, cuando le dice que nunca jamás coma nadie fruto de ti, pues viene el templo, que también es una expresión de ver cómo Israel, que tenía un lugar de la manifestación de Dios, había convertido este sitio en una cueva de bandidos. Y Jesús pues volca las mesas. ¿Qué se vendía en el templo? Pues todos los animales que iban a ser sacrificados, y eso era, pues, se permitía allí por los principales. Pero es que el problema no es tanto el trabajo de venta, el problema es el corazón humano, y a lo que se llegó en esas ciertas injusticias. A los pobres sí le daban lo peor, y a los ricos les corrían y le daban lo mejor, y fuera de eso alteraban los precios, y habían convertido todo aquello en una manifestación de un interés ruin del corazón de muchos que no hacían un comercio sano, ilícito en la rectitud y en la honradez. Y Jesús lee los corazones. Acuérdense, empezamos hoy con que Jesús primero va al primer día y mira el templo y lo mira todo y lee corazones. Pues ahora ya es como el juez. En este momentico está haciendo como juez, como con la higuera, nunca jamás coma nadie de ti. Y ahora un signo también es el templo, que era el lugar de la presencia de Dios. Pues Dios entró al templo, tanto que eran los sueños de los profetas que Dios viniera y se mostrase con su gloria en el templo. Pues ya no solo es el santo de los santos que estaba escondido, no, es el santo, es Jesús pisando el templo. Y tiene la potestad, porque conoce los corazones, de ver la mentira que había allí. Y por eso entonces tiene esta acción y la puede hacer. Y cita a los profetas, Isaías 56:7, lo pueden mirar, y Jeremías capítulo 7, versículo 11, habla de esto. No está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes, pero ustedes la han hecho una cueva de bandidos. Y mira los corazones. Este templo y esta actitud de estos corazones y de los principales del templo viene a ser como esa higuera que no ha dado frutos. Más bien que el corazón se ha vuelto duro y han buscado los frutos personales, más bien como encerrarse en sí mismos y hacer del seguimiento de Dios una parodia, y de subir al templo un culto vacío, porque el corazón estaba lejos de seguir al Dios verdadero, de la justicia, del amor, de la misericordia y del trabajo honesto y real y sencillo, que se hace en rectitud, no con dobleces, no con trampas. Eso es lo que devela Jesús. Israel se convirtió no en, si hablamos de viña o si lo miramos como esta higuera, en un lugar seco, árido, estéril, que no produjo sino dolor. Y ese es el dolor de Jesús en el templo, y ese es el dolor de Jesús
durante sus 3 años de vida pública y al final, hasta que estuvo hasta el final en el templo, en la última Pascua, hablándole al corazón para que se convirtieran y miraran que sí habían separado a Dios, porque habían hecho un culto de sí, los ritos que se decían de los animales, pero él quería un culto de un corazón contrito y humillado, de un corazón verdaderamente que le ofrece a Dios un sacrificio de cambiar el corazón. No un culto solo de ir y ofrecer y yo mírenme lo religioso que soy, vengo aquí al culto, pero no cambio el odio, no cambio mi ira, no cambio el rencor, las tramas, los engaños en el comercio, en este contexto del templo, etcétera, etcétera. Jesús es fuerte y hace un llamado. Y aquí lo más impresionante es que pasa el hecho del templo y vuelven al otro día y Pedro, así como todo impresionado, dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Pues es como muy llamativo para Pedro y seguramente para todos los apóstoles, como ver que Jesús le habla fuerte a un árbol y al otro día ese árbol está marchito y verdaderamente se nota efectivamente que ha perdido la vida, que está muerto. Y Jesús aprovecha esta sentencia, que era un signo de lo que acabo de decir, para ese pueblo de Israel que no producía frutos, para que tuvieran fe en la oración y en la petición. Pero antes de orar hay que perdonar. Viene como todo este desenlace final que nos trae hoy la palabra de Dios. Jesús da aquí una afirmación que es para nosotros hoy también. Y es, les aseguro que quien diga a este monte quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. La petición hecha con fe, saber que lo que vamos a pedir verdaderamente lo vamos a obtener. Lógicamente, volvemos a lo mismo de la oración. Lo primero que hay que pedir es el Espíritu. Y el Espíritu nos da la capacidad de entender qué es lo verdaderamente necesario para nuestra vida. Y en eso verdaderamente necesario, el Padre, que conoce que necesitamos, pues nos da lo que hay en el corazón, en el fondo del corazón, para un hijo que pide el bien, la paz, el don del Espíritu, la rectitud, pero en la fe. Y el Espíritu nos da la fe, nos enseña a pedir y nos enseña a creer efectivamente que Dios nos escucha. Nos escucha. No nos quedemos entonces en la oración que Dios, mira, no me diste esto y seguimos con los reclamos a Dios de pedir muchas cosas. Hay un ejemplo, hace 2 días, Juan y Santiago, su hermano, le decían a Dios, queremos que hagas esto, casi como diciendo, te ordenamos, uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Y Jesús les tiene que decir cuál es la dinámica de la petición delante de Dios, que son los que se desgastan en el día a día, en el silencio, los últimos eran los primeros. Pues aquí el Espíritu nos enseña a pedir, y si estamos en el Espíritu sabremos con fe que verdaderamente obtendremos lo que decimos. Y el que se llena de Dios y el que busca a Dios y le ora con fe, en el tiempo de Dios obtiene y mira la constatación de cómo Dios es el Padre misericordioso que escucha las peticiones. Pero aquí se nos añade algo, y es que cuando pedamos algo en la oración, verdaderamente perdonemos, porque si tenemos algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos los perdone sus ofensas. Es una necesidad del perdón. ¿Cómo vamos a dirigirnos a Dios? Delante de Dios las palabras más bonitas, pero al otro le decimos las palabras más feas, los deseos más feos del corazón, las actitudes más duras. Para Dios, qué sensibilidad y qué palabras y qué dulzura, pero para otros, entonces ahí está el interrogante también, es parte de esta meditación. Entonces miremos todos estos pasos de la higuera, el templo y la promesa del que tiene fe obtendrá lo que pide, pero antes de pedir, perdonar. Esos son como los pasos de esta meditación de hoy. Los invito a que miremos si somos como esa higuera. Dios nos lo ha dado todo para que demos frutos, todo. Sí, hay momentos duros y seguramente dificultades, pero hasta en eso Dios nos ha dado la capacidad de progresar y de sentir su presencia y su gracia, y cómo hemos sido mimados de muchas formas y tenemos que tener un corazón agradecido, y cómo respondemos con frutos ante este llamado de Dios. Israel es un signo, y los grandes de Israel, los jefes religiosos, pues Jesús les hablaba a través de estas imágenes, cómo no dieron frutos y lo tuvieron todo para dar frutos. De hecho,
Hay un pasaje de Lucas, capítulo 13, versículos 6 al 9, también lo pueden mirar, donde en una parábola se dice que un hombre llegó a su cultivo, tenía una viña y en esa viña habían plantado una higuera. Y cuando llegó ya después de 3 años nunca le había dado un fruto. Y entonces le dijo al viñador que la cortara, y el viñador le dice, no, déjale un año más y yo la abono y la voy cuidando, y si ya este año que viene no da, pues la cortamos. Otro caso parecido al que tenemos hoy. Y Dios, así Jesús, así lo haya hecho contundentemente con esta higuera ese día, Dios es también más como el que siempre da espacio y siempre da tiempo, y a Israel le dio tiempos. ¿Cuánto tiempo nos ha dado a nosotros de su amor, de su misericordia, de su gracia, para que verdaderamente nosotros respondamos con las obras del amor, con cambiar el corazón, con el perdón que se nos invita al final también? ¿Qué obras estamos produciendo entre los esposos, de los padres para con los hijos para con los padres, en las relaciones con los compañeros de la empresa, con los cercanos, con todos? ¿Cómo actuamos? El reino de Dios es un reino del Espíritu, pero se basa en cosas reales de la vida cotidiana, en las relaciones con los otros. Y entonces hoy también, ante esta imagen de la higuera, miremos nuestros frutos. Y lo otro es, pidamos con fe, porque eso es de ahí parte otra enseñanza de Jesús. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Hemos aprendido que lo primero que tenemos que pedir es el Espíritu Santo, y a través del Espíritu pediremos con fe y lo que verdaderamente necesitamos, y Dios viene con toda su fuerza y con toda su capacidad de demostrar que camina con nosotros, a mostrarnos que ha escuchado esta oración de fe, pero con un requisito: es el perdón. El perdón. ¿Será que ustedes y yo somos como lo que dije antes? Para Dios unas palabras muy bonitas, pero para los otros palabras contundentes y rabia y ganas de venganza y odio. Tendríamos que analizar todo aquello. Pero si nos dirigimos a Dios es porque hemos buscado también perdonarnos y caminar, que es fácil, no es fácil, pero con la gracia de Dios vamos construyendo este reino de Él en nuestras vidas. Pidámosle a Él que nos enseñe a dar frutos, a pedir con fe, y en esa fe poder obtener. Las imágenes aquí son muy fuertes y muy sensibles, de que si se le pide arrójate al mar, pues a este monte lo hará. Es una imagen fuerte para que comprendamos que lo que parece imposible se puede dar, pero para quien pide con fe, guiado por el Espíritu y con un corazón que perdona y que transforma y que sale de la frialdad, del egoísmo y de las mentiras del mundo. Pidámosle a Dios hoy que transforme nuestra vida. Con San Felipe Neri, qué bueno analizar. San Felipe decía, era ese amigable, muy amigo, muy buena persona, siempre alegre, siempre feliz, un hombre que trabajó, se desgastó, catequizó, llegó a ser sacerdote, confesor, y le preguntaba a alguien: bueno, amigo, ¿qué hemos hecho pues para mejorar? ¿Y cuándo vamos a mejorar? Algo así, pues es una expresión como, ¿cuándo vamos a mejorar? Pues ¿cuándo vamos a producir frutos? ¿Y cuándo vamos a enamorarnos de Dios? ¿Y cuándo vamos a ser felices en Dios? Porque eso es lo que produce el encuentro con Dios, felicidad. Y sí, llega la cruz, pero en la cruz hay felicidad. En la enfermedad hay felicidad inclusive. En lo que parece imposible para el mundo, para quien que confía en Dios y ora, obtiene una fuerza, una alegría, y va transformando su vida, su familia y todo su ser y su entorno. Hoy, con un ejemplo puntual de un hombre que produjo frutos de santidad como San Felipe Neri, pues acerquémonos a Dios. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, hoy por esta invitación a producir frutos. Nos revisamos hoy delante de ti, Señor, todos nosotros, a ver si somos como esa higuera que no ha dado frutos. Te pedimos, Señor, en tu misericordia, nosotros hoy podamos verdaderamente cambiar aquello que no ha permitido que te demos frutos agradables. Te hemos ofrecido tal vez en algún momento de la vida cosas agradables y frutos, pero queremos dar más frutos. Pódanos, Señor, límpianos, para que verdaderamente encuentres un corazón lleno de obras del amor. Y que cuando pase la figura de este mundo podamos llevar las manos llenas de las obras del amor. Que como San Felipe Neri nosotros podamos ser alegres y preguntarnos qué hemos hecho para cambiar, cuándo vamos a cambiar. Pues hoy, Señor, con tu gracia, con la fuerza del Espíritu, te pedimos que nos des fe
en la oración, para pedir lo que verdaderamente nos conviene en tu perfecta voluntad y que podamos perdonar de corazón a los demás. Amén. Cuarto momento, la acción. Piense que usted es esa higuera. ¿Qué frutos estamos dando delante de Dios? Frutos de transformación en el amor, frutos de santidad. Sopesemos la vida en cuanto a la alegría del encuentro con Dios. Encontrarse con Dios aún en la dificultad, aún en la pandemia, aún en las dificultades económicas, con todo, genera un gozo que es una fuerza y una capacidad para seguir adelante. ¿Eso está pasando en nuestras vidas? ¿O hay unas consecuencias que nos están mostrando que verdaderamente nos falta dar más? Y que verdaderamente con esta pregunta de San Felipe, bueno, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a cambiar? Y eso nos dé ahora un proyecto de cómo hacerlo. No dejarlo para después, que nos pasa mucho, a mí también. Sino, más adelante habrá más tiempo. Sí, Dios me conoce, Él sabe que yo tengo eso, no soy capaz. No, con la gracia de Dios somos capaces de transformar la vida. Parte de esta oración de pedirle a Dios es que Él venga y con el Espíritu Santo nos transforme y saque lo que tenga que sacar. Lo hemos mirado en Pentecostés. Pues hoy pidámosle que Él venga y transforme, pode esta plantica que somos nosotros, demos frutos de fe, de una oración constante y de un perdón a los hermanos. Amén. Señor los bendiga, los llene de su paz en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.